quiero continuar en la carta a los Hebreos hablando de otro sacrificio y de otra libertad y de otra independencia. Y es el sacrificio de Cristo y la libertad y la independencia espiritual que tienen los hijos de Dios. Con cada privilegio vienen responsabilidades, ¿usted lo cree o no? Todas las cosas que disfrutamos hoy tuvieron un precio, ¿lo cree o no? La libertad que disfrutamos en este país tiene el precio de muchos que fueron representados hoy aquí por diferentes fuerzas que luchan por conservar los valores, y algunos están aquí hoy sentados, otros solamente están sus familiares porque ellos dieron su vida. Pero quiero decirte algo: hay alguien que dio su vida para darnos una libertad superior a la libertad terrenal, y es la libertad espiritual que nosotros tenemos en Cristo. Y hoy en Hebreos capítulo 13, a partir del verso 9 en lo adelante, quiero compartir con ustedes precisamente la libertad que nos dio Cristo, el sacrificio de Cristo y cuáles son nuestras responsabilidades como creyentes para vivir en esa libertad. He titulado a este sermón en esta tarde: el precio y el llamado de la libertad. La libertad que tenemos en Cristo tuvo un precio, pero la libertad que tenemos en Cristo nos hace un llamado a vivir la vida cristiana. Y si usted puede entender, en Hebreos, a quienes se le está escribiendo es a judíos que habían abrazado el cristianismo y que empezaron a tener pruebas. Y cuando las pruebas empezaron a venir, estos judíos que habían abrazado el cristianismo estaban vacilando si volver atrás al judaísmo o continuar en el cristianismo. Quiero decirte, cuando la prueba viene, es el momento donde tú más debes afirmarte en el Señor y seguir adelante, porque el sacrificio que Él hizo por nosotros fue tan alto que no podemos desperdiciarlo pensando que hay algo mejor detrás. Del capítulo 1 al capítulo 13, el escritor nos está describiendo que Cristo es superior al Moisés, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a la ley. Y si algo te queda de este estudio, Cristo es superior. ¿Puede decir eso? Cristo es superior. Ahora, en el capítulo 13, el escritor comienza a darnos a nosotros las implicaciones de abrazar el cristianismo y seguir a Cristo. Hablamos de cómo ser libre, hablamos de cuántas cosas, pero ahora en el capítulo 13, después de tocar la sana doctrina, el escritor entra leyendo en el verso 9, si puede conmigo, abra su Biblia, y les quiero pedir que hagamos algo hoy. Tome su Biblia, yo sé que usted toma notas, pero marque ciertas palabras hoy en su Biblia. En Hebreos capítulo 13, verso del 9 al 15, he titulado este sermón El precio y el llamado de la libertad. Y dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, marque esa palabra, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Dice: pastor, ¿qué está diciendo el escritor acá? Tienen que entender que el escritor está escribiendo a judíos que entendían perfectamente las ceremonias del templo y del tabernáculo. Judíos que habían abrazado la fe en Cristo y que habían abandonado el judaísmo, pero ahora por medio de las pruebas están vacilando si regresar o no al judaísmo. El escritor le dice: no pueden regresar atrás, porque ya que hemos salido con Cristo, continuamos con Cristo.
Y ahora el escritor usa un ejemplo que para ellos era bien conocido. Y empieza el escritor diciendo que tenemos otro tabernáculo. Él le dice a aquellos judíos: ya no tenemos aquel tabernáculo en el cual se sacrificaba. ¿Recuerdan el tabernáculo del Antiguo Testamento? Para si no lo sabe, el tabernáculo del Antiguo Testamento era el lugar donde se adoraba a Dios mientras el pueblo caminaba por el desierto, mientras el pueblo estaba siendo movido de un lugar a otro, hasta que después se construyó el primer templo. Ahora miren esto. Tanto el templo como el tabernáculo tenía varias divisiones. La primera división era el atrio de los gentiles. Era un lugar bien amplio donde todos podían entrar. La segunda división se llamaba el lugar santo. El lugar santo era un lugar un poco más pequeño, donde algunos podían entrar. Pero el lugar santísimo era un lugar pequeño. Dentro del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. El arca del pacto, que la hemos estudiado en otras ocasiones, tenía dentro las tablas de la ley. Y el sacerdote una vez al año entraba a ese lugar para rociar la sangre de un animal inocente por los pecados del pueblo. Ahora, de tantas ofrendas que se hacían en el templo o en el tabernáculo, una sola ofrenda, y quiero que entiendan esto, era la ofrenda de la cual no se comía la carne. Muchos de los animales sacrificados, después de hacer el sacrificio, la carne se podía comer, ya sea por el sacerdote, por su familia y por otros. Pero había una ofrenda especial, que era la ofrenda de la expiación por el pecado, que de esa carne no se podía tocar. Solo se iba a usar la sangre para rociarla en el tabernáculo, y el cuerpo, la carne y todo lo demás tenía que sacarse fuera del tabernáculo y ser quemado 100%. ¿Por qué, pastor? Porque aquel animal que se había escogido cargaba el pecado y nadie quería ser parte de eso. Nadie quería tocar eso. Nadie quería lidiar con eso. ¿Dónde está eso, pastor? Después lo puede leer, pero anote la cita para si quiere verla. Levítico capítulo 16, verso 27. Cuando Dios establece la ley. Ahora, estos que están oyendo o leyendo esta carta entienden esto perfectamente, que tú y yo no lo entendemos muy bien porque no somos judíos. Pero ellos entendían. Ahora el escritor le está diciendo: nosotros no tenemos este tabernáculo ni este templo que está en Jerusalén. Ya nosotros no vamos a ese templo a ofrecer sacrificios, porque saben que después de Cristo el templo siguió funcionando por un tiempo y se seguían ofreciendo sacrificios. Los judíos seguían ofreciendo sacrificios. Los cristianos ya no tenían que ofrecer sacrificios, porque su sacrificio perfecto no se ofreció en el santuario ni en el lugar santísimo, sino que se ofreció en el Calvario. Se ofreció a la salida de la ciudad de Jerusalén, en un lugar que se llamaba Gólgota, donde Cristo fue sacrificado. Y Cristo salió entre toda la multitud e entrega su vida en una cruz fuera de la ciudad, porque Él es la expiación perfecta por los pecados de los hombres, que se ofreció una vez y para siempre. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Cristo es nuestra perfecta expiación ofrecida una vez y para siempre. Ahora, los judíos, escúcheme bien, tienen una tensión. Los que habían creído dicen: bueno, ¿será o seguimos en el judaísmo? Y lo que el escritor está diciendo es: no, nosotros, miren lo que dice el verso 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. ¿Por qué? Porque el altar ya no es en el lugar santísimo, fue en la cruz. Y el altar de los que han seguido a Cristo no es este. Esto no es un altar. A veces decimos que este es el altar. No, el altar es Cristo. Cristo es nuestro altar. El altar es el lugar donde se ofreció sacrificio. Cristo es nuestro sacrificio. Y lo que está diciendo el escritor es: ya nosotros no tenemos que ir a aquel altar
ni nosotros tenemos ese altar, pero los que tienen ese altar no pueden disfrutar de este otro altar. ¿Quién es el otro altar? Es Cristo. Lo que le está diciendo es, mientras ustedes crean que una ceremonia les puede limpiar, todavía no han conocido el verdadero altar. Y los que todavía están creyendo que alguna obra humana les puede cambiar, todavía no tienen derecho al altar verdadero, que es Cristo. Y esto es lo que el escritor está tratando de explicarles. Ahora, ¿cuántos ya saben? No, mi altar es Cristo. ¿Puedo decir eso? Cristo es mi sacrificio. ¿Puedo decir eso? Cristo es mi rey soberano, mi sacrificio. Yo creo en él, pastor. Ahora, ¿qué implica entonces tener a Cristo como nuestro perfecto sacrificio y nuestro altar? Lo primero que quiero decirles es esto. Lo que significaba para un judío, tal vez no es lo que significa para ti literalmente, pero hay principios aquí. Lo que significaba para un judío era que tenía que romper con la religión del pasado para comenzar una relación con el Dios vivo del presente. Lo que significaba para un judío era que tenía que romper con algo que él creía que era correcto, perfecto, que admiraba, anhelaba, respetaba, y tenía que avanzar a algo superior. Era salir de la religión para abrazar una relación que venía a través de Cristo por revelación de la palabra de Dios. Ahora, los judíos tenían que romper ciertas cosas y avanzar a otras. Mi pregunta para ti es, ¿tienes tú que salir y romper ciertas cosas para disfrutar de tu relación con Cristo? Sí. Quiero mirar y tomar este texto vamos a leer el verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, y ahora viene el llamado. Ya vimos cuál es el precio de la libertad, cuál es el precio de la salvación. ¿El sacrificio de quién? De Cristo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Si alguien pagó tan alto precio por ti y por mí, ¿crees que merezca nuestra atención? ¿Sí o no? Si alguien pagó tan alto precio por ti y por mí, ¿merecerá nuestra atención? ¿Merecerá que abramos nuestro oído espiritual y digamos, ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cuál es el llamado que Dios me hace? Y hay tres cosas que quiero compartir contigo. La primera aparece aquí en el verso 13. Salgamos pues, ¿a dónde? A Él. Salgamos pues a Él. ¿Sabes cuál es la primera cosa de la salvación y esta libertad que Cristo nos ha dado? Anota esto. Salgamos a Cristo. Pastor, ¿qué quiere decir salgamos a Cristo? Los judíos, para ellos significaba abandonar el templo y los sacrificios y salir a Cristo. Dejar cosas atrás y salir a Cristo. ¿Qué significa para nosotros? Yo creo que para nosotros lo que significa es esto. El llamado a seguir a Cristo y a salir a Él siempre implicará para ti y para mí ajustes personales que serán en ocasiones dolorosos e incómodos de realizar, pero necesarios para continuar. El llamado de Cristo a sus discípulos, ¿cuál fue? Leamos la palabra de Dios diciendo en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Saben una cosa? Seguir a Cristo y salir a Él hoy significa que hay algunas renuncias personales que están implicadas. Niéguese a sí mismo. Salir a Cristo, seguir a Cristo, en primer lugar, tiene que ver con renuncias personales. Niégate a ti mismo. Hay cosas que tal vez tú quisieras hacer. Hay cosas que tal vez siempre has hecho,
Pero seguir a Cristo significa decir, esto se queda. Cosas personales. ¿Sabes cuáles son? Tú conoces tu vida. Pero la segunda cosa, no solamente salir a Cristo significa dejar lo personal o algunas cosas personales. Si miramos otros versos en la Biblia, llamados del Señor, hay otros ajustes. Por ejemplo, me gusta mucho Pedro, porque Pedro no se queda callado y pregunta lo que piensa y lo dice como lo piensa. Hay algunos aquí que son así. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué tengo yo? ¿Le ha pasado eso? Pues aquí está Pedro. Cuando Jesús está hablando de seguirle y de renunciar a todo, Pedro le queda la idea en la cabeza. Y en Mateo capítulo 19, versos 27 al 29, oigan las palabras de Pedro. Dice Pedro, Jesús dijo, de cierto os digo. Bueno, Pedro dice, espérate, la pregunta de Pedro es, maestro, ¿y nosotros que ya renunciamos personalmente a cosas y te hemos seguido, qué beneficio vamos a tener? Y usted también puede estar diciendo lo mismo, pastor, yo voy a renunciar a cosas y ¿qué tengo? ¿Qué me va a dar Cristo? El Señor le dice, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también, o vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora Pedro estará diciendo, oh, pero eso demora mucho, de aquí a allá. ¿Y ahora qué? Quiero decirte algo. El Señor dice, vosotros que me habéis seguido también, se sentaréis en el trono. ¿Sabes una cosa? Cuando tú decides renunciar de las cosas personales por las cosas de Cristo, tu recompensa no solo es terrenal, es eterna. El problema de nosotros los cristianos es que pensamos mucho en el hoy, pero no pensamos en la eternidad. ¿Sabes una cosa? El hoy es muy corto comparado con la eternidad. Y yo creo en la eternidad porque Cristo lo dijo. Ahora dice un poco más ahí en el verso 29 de ese mismo pasaje de Mateo, dice, y cualquiera que haya dejado, lea conmigo, casa. ¿Qué es lo que son casas? Cosas materiales. ¿Qué más? Hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo. ¿O qué? O tierras. Por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La renuncia no es solo personal. La renuncia, según este pasaje, también implica cosas materiales. Muchas veces para seguir a Cristo hay que soltar ciertas cosas. Es como el niño pequeño que tiene una moneda de 5 centavos en su mano y la está agarrando bien fuerte. Alguien le está ofreciendo un billete de $10. Pero antes de agarrar la moneda, el billete de $10, necesita ¿qué? Abrir su mano para recibir lo que el Padre o quien lo está dando tiene para él. Muchas veces como creyente, cuando tú abres la mano, sueltas y renuncias a tu vida, ¿sabes cuál es la recompensa aquí? 100 veces más. ¿Lo has visto alguna vez en tu vida? Alaba al Señor por eso. Es renuncia personal, tiene que ver con una renuncia de las cosas materiales, pero también hay algo, tiene que ver con una ruptura a veces relacional. Si usted escucha lo que dice la palabra del Señor, dice que ha dejado ¿qué? Hermano, madre, padre, hijos. ¿Sabes? Muchas veces seguir a Cristo te va no solamente a costar tu renuncia personal, soltar cosas materiales, te va a costar a veces rupturas relacionales, porque hay gente que después que tú decidas seguir a Cristo, decidirán no seguirte a ti. Una vez el gran evangelista Moody de Chicago, una persona se acercó a él y le preguntó, Moody, para yo seguir a Cristo, ¿tengo que dejar al mundo? Y le dijo, ¿cómo? Que si yo sigo a Cristo, tengo que dejar al mundo. Moody lo miró y le dijo, si de verdad sigues a Cristo, no te preocupes, el mundo te va a dejar a ti.
Y quiero decirte, Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El sacrificio de Cristo implica, súper importante, salir a Cristo. Salir de ciertas cosas en las que estamos, de ciertas posiciones que a veces tenemos que nos tienen esclavizados, o de ciertas relaciones que sostenemos para seguir a aquel que nos ha llamado y lo ha dado todo por nosotros. Es imposible seguir a Cristo y mantenerte donde estás. Algo tiene que cambiar. Ajustes tendrás que hacer. Tú sabes cuáles son, pero Jesús dice, y todo aquel que me sigue haya la vida. Vale la pena seguir a Cristo, aunque eso signifique hacer ajustes, porque lo que Él tiene para nosotros es más que lo que el mundo, los amigos y las cosas materiales nos puedan ofrecer. Vale la pena seguir a Cristo. Ahora dice el primer llamado, salgamos a Él. Salgamos a Él. Síguele. Pero el segundo llamado es un poquito más complicado en el pasaje. Porque ahora no es solamente seguir a Cristo, dice el pasaje, fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Sabes una cosa? A veces seguir a Cristo tiene un precio. Vituperio significa burla, maltrato. Muchas veces por seguir a Cristo la gente se va a burlar de ti. Muchas veces por seguir a Cristo la gente te va a creer que eres menos. Muchas veces por seguir a Cristo no vas a tomar el puesto que le dieron a otro. Está bien. Todo eso lo podrás hacer si puedes cambiar tu enfoque a esto que viene ahora en el pasaje. Verso 14. Porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la ¿qué? La porvenir. Hay una cosa aquí, pastor. ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Cómo me puedo seguir a Cristo cuando todos me critican, cuando me ponen de menos, cuando no me dan el puesto que buscaba, y seguir haciéndolo con gozo? Cuando cambias tu enfoque y sales a Cristo, pero sigues lo eterno. Y este es el segundo punto de esta tarde. El sacrificio de Cristo merece que le sigamos a Él, pero que busquemos las cosas eternas. Apunta esto, sigue lo eterno. ¿Qué quiere decir, pastor, seguir lo eterno? Seguir lo eterno significa que está bien, tú ganaste aquí, pero en la eternidad yo gozaré para siempre. Está bien, no me dieron aquí lo que yo pensaba, no importa, la eternidad tiene más tiempo, Dios me da lo que yo necesito. Los cristianos tenemos que vivir con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Con los pies en la tierra, pero la mente y la vista en la patria celestial que nos espera. Pastor, eso no es fácil. No, yo lo sé, pero es lo mejor. Porque todo en esta tierra se queda. Sigue lo eterno, sigue lo que perdura. Por ejemplo, quiero dar algunos ejemplos de la Biblia, del llamado. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, verso 3. Antes voy a leer Filipenses 3:20. Escuche Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Dónde está tu ciudadanía? Donde también esperamos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu ciudadanía? Cuando yo me hice ciudadano americano, me dijeron, ahora tienes doble ciudadanía. Yo no tengo 3. ¿Cómo que 3? Claro. Tengo la mía del país donde nací. Tengo la de aquí donde vivo. Pero tengo una que no hay quien me quite el pasaporte. La tengo en el cielo. Y esa es la que más me importa. Al final, para esta, tuve que hacer un montón de cosas. Para aquella, Cristo lo hizo todo por mí. Ese es el Evangelio. Con esta puedo entrar a ciertos países y a otros no. Con la otra que tengo de Cuba también. Con la del cielo entro donde Dios
quiera que yo vaya, porque Él me representa. Nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, ¿está dónde? En los cielos, donde esperamos también al Señor. ¿Sabes una cosa? En Hebreos capítulo 11, verso 10, ¿recuerdan allá cuando estudiamos los héroes de la fe? Abraham salió porque puso su mirada en una patria de qué tipo? Celestial. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. ¿Saben por qué Moisés renunció a los deleites que tenía en el palacio de Faraón y fue a la liberación de su pueblo? Porque sabía que los beneficios terrenales de Egipto no eran nada comparado con la gloria que Dios tenía para él en la eternidad. Muchos de nosotros tenemos que saber, salimos a Cristo, seguimos lo que, lo eterno. Quiero leer Colosenses como les decía ahorita. Si pues sabéis, dice la palabra del Señor, resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de ¿quién? De Dios. Estamos llamados a buscar lo eterno, a buscar lo de arriba, a buscar lo que perdura. Quiero decirte algo, Cristo pagó un gran sacrificio por ti y por mí, para que tú y yo nos enfoquemos en aquello que Él tiene para nosotros y no en lo que este mundo te pueda dar. Cristo lo hizo por nosotros. Por último, el pasaje sigue un poco más. Y saliendo entonces ahora del verso 14, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Ahora, el escritor está diciendo, número uno, salgan a Cristo, dejen atrás lo del mundo, lo antiguo. Número dos, sigan lo eterno. Y mientras lo hacen, sirvan a Dios. Pon esto ahí. Este es el tercer punto de la tarde. Sirvamos a Dios. Escuchen bien las acciones. Primero, salimos a Cristo, rompemos y avanzamos a Él. Ahora, ¿a dónde miramos? A lo eterno. Sigamos lo eterno. Pero mientras tanto, vivamos aquí. Sirvamos a Dios. No hay otra cosa mejor en la cual invertir tu vida que servir al Dios que la dio por ti. Voy a repetírtelo otra vez. No hay ninguna cosa mejor en la que puedas invertir tu vida que en servicio al Dios que dio la suya por ti. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. No hay otra cosa mejor. Ahora, ¿cómo sirvo a Dios, pastor? ¿Cómo soy un sacrificio al Señor? La Biblia enseña que hay tres maneras de ser un sacrificio para Dios, de servir a Dios. Aquí hay una: fruto de labio que confiese su nombre. Pero antes de que tus labios sean un sacrificio de alabanza para Dios, Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 12, dice esto: así que, hermanos, os rogamos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo, el mejor servicio o sacrificio que puedas ofrecerle a Dios mientras estás en la tierra, simple, tu vida. La primera manera de servir a Dios es con tu vida. ¿Recuerdan la historia que hace un tiempo les hice? De un niño que estaba en la iglesia sentado y el pastor había hablado de ofrendar tu vida al Señor, y después de la predicación pasaron la ofrenda. El niño le dijo al ujier: póngame el plato en el piso. Pero niño, ¿para qué? Ya el plato tenía un poco de dinero. Póngame el plato en el piso. ¿Pero para qué? Para subirme a él y ofrendarle al Señor toda mi vida.
Muchos de nosotros estamos solamente dando el dinero, pero la vida queremos tenerla para nosotros. Los que queremos servir a Dios, lo primero que tenemos que hacer es servirle con toda nuestra vida. Quiero decirte, a Dios no le interesa tanto tu dinero como tu vida. Ofrezcamos a Dios sacrificios con nuestra vida, que nuestra vida sea nuestra ofrenda primera a Dios. Él lo dio todo. ¿Qué quieres darle tú? Él no se reservó nada. Lo dio todo. El sacrificio de nuestra libertad fue alto. Los beneficios de nuestra libertad son inmensos. Pero el compromiso de los que son libres debe ser serio. Dios nos ha llamado a un compromiso serio. No es a jugar al cristianismo. La segunda cosa con la que debemos ofrendar a Dios es lo que dice aquí ahora. Con nuestros labios. Ofrezcamos a Dios sacrificios de labios que honren ¿qué? Su nombre. ¿Sabes una cosa? Muchas veces lo que tú y yo decimos honra o deshonra a Dios. La alabanza es parte de honrar a Dios con nuestros labios. Cuando cantamos, cuando confesamos su grandeza, cuando confesamos su nombre, estamos ofreciendo sacrificios de labios que confiesan su nombre. Ahora, nadie puede ofrecer con sus labios lo que no ha ofrecido con su corazón. Tú no puedes ofrecer a Dios alabanza cuando tu corazón no ha sido ofrecido a Dios. Por eso, antes de ofrecer con tus labios, ofrece tu vida y tu corazón a Él. Ahora, cuando has ofrecido tu corazón, Dios nos llama a confesarlo con nuestros labios, a llenar de alabanza nuestra vida. Dice la palabra del Señor que Él habita en la alabanza de su pueblo. Es por eso que nos reunimos los domingos, cantamos canciones que exalten a Dios, que hablen de su grandeza, que si te las logras aprender vas a conocer la gracia, vas a conocer el perdón, porque esas alabanzas hablan de su nombre. Pero no solamente cuando estamos aquí, debe ser cuando andamos en el carro, debe ser cuando estamos en la casa, debe ser cuando estamos solos, debe ser cuando nadie nos está oyendo, solo Él. Que tus labios hablen cosas que glorifiquen y exalten a Dios. Debe ser en las conversaciones con tus amigos, en las conversaciones con tus vecinos, en tu trabajo. Que lo que hables y salga de tus labios glorifique a Dios. Santiago en un momento dijo, de una fuente no pueden salir agua tibia, agua fría y agua caliente. O agua salada y agua dulce. Examina tu boca. Muchas veces lo que decimos no es alabanza para Dios. Y por último, ahí mismo volvamos al pasaje bíblico. En el capítulo 13, pero un poco más abajo, dice, verso 16, Hebreos 13, 16. Y aquí está la otra manera de alabar a Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque dales sacrificios se agrada a quién. Cuando tú haces bien y ayudas a otro, estás también alabando a Dios. Alabas a Dios, escucha, con tu vida, anota. Alabas a Dios con tu boca, pero alabas a Dios con tus bienes. Con tus bienes, lo que hacemos con nuestros bienes, dice quién es nuestro Dios. Lo que hacemos con nuestros bienes también alaba a Dios. Recuerdan que Jesús dijo, por cuanto me viste sediento y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me viniste a visitar. Estuve hambriento y me diste de comer. Y dice, ¿y cuándo lo hicimos, Señor? Por cuanto a uno de estos lo hiciste, a mí lo hiciste. Cuando hacemos bien a otros, estamos glorificando a Dios. Dios nos ha llamado a ser de bendición. Esto es lo que enseña el pasaje. Es eso. Un gran sacrificio
para nuestra libertad. ¿El de quién? El de Cristo. Pastor, ¿cómo respondo a ese sacrificio de Cristo? Número 1, sal a Cristo. Pastor, ¿qué significa salir a Cristo? Significa deja atrás toda tradición y religiosidad para comenzar una relación viva con el Dios verdadero. Significa sal de aquellas cosas que te detienen para disfrutar a Dios y empieza a vivir separado para Él, no importando lo que otro pueda decir. Sal de donde estás y muévete hacia Cristo, porque los que lo hacen experimentan la bendición de Dios. Número 2. Tal vez otros digan, pastor, yo estoy siguiéndole, pero a veces me distraigo con las cosas de este mundo. Decide hoy poner tu vista en lo eterno. Sigue lo eterno. Haz aquellas cosas que vas a poder llevar contigo. Invierte en aquellas cosas que cuando llegues al cielo te estarán esperando y te sorprenderán. Muchos de ustedes hoy tienen que tomar una decisión de decir, voy a invertir más en lo que es eterno. Y por último, sírvele a Dios. Es tiempo. Muchos de ustedes están viniendo a la iglesia, leyendo su Biblia, pero todavía están paralizados en cómo servir a Dios. Entrégale toda tu vida y dile, Señor, úsame. Comienza a abrir tu boca para alabar a Dios. Y no pierdas oportunidad de servir con tus bienes, porque eso es el verdadero sacrificio que agrada a Dios.